Bueno, Carlos, antes que nada, bienvenido. Qué bacano tenerte aquí, hermano. Bacano poder compartir contigo. Sabemos que eres autor de varios libros, entre ellos De la carencia a la abundancia. Eres mayor que todo y ahora estás sacando tu último libro, Codificados para Prosperar. Y yo que he tenido la oportunidad de estar contigo muchos años de la vida y aprender de ti, me consta que eres un hombre al que en este tema tienes la suficiente autoridad para poder conversar. Pero también sé que eres fundador de una comunidad como Living Room, que es una comunidad grande que se encuentra en estos momentos en varias ciudades, incluso países, y que junto con la banda que esta mañana la escucharon, que fue increíble, ¿cierto? Están transformando el mundo y eso nos impacta porque en Pausa también nosotros en Latinamor tenemos grandes propósitos con esto. Y alguien diría, empezando por eso, ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver el dinero con la espiritualidad? ¿Por qué invitar a Carlos a este tema? Y creo que esa es mi primera pregunta para hoy. ¿Qué tiene que ver, cómo ves esta relación dinero-espiritualidad? ¿Por qué estamos aquí conversando acerca de esto, acerca de prosperidad, acerca de riqueza? Porque vamos a hablar de mucho más que dinero. Bueno, primero, darte las gracias por la invitación, las gracias a Luis Carlos y a todo el equipo de Latinamor por este evento, por este espacio. Y oye, frente a la pregunta, tiene todo que ver, todo que ver. Normalmente todas las personas quieren prosperar, todos los que estamos aquí queremos prosperar, queremos estar mejor, pero hay una confusión que no permite que la gente prospere, y es que la gente no entiende bien qué es la prosperidad. La gente confunde lo que es la prosperidad. Y muchas veces nosotros creemos que la prosperidad es algo que ocurre fuera de nosotros, ¿ok? O sea, es como algo que te pasa. Por ejemplo, el baloto. ¿Te das cuenta? Un muy buen ejemplo. El muy buen ejemplo, el baloto. Entre otras cosas, ahorita que estamos hablando del baloto, lo que tiene que ver con el negocio de las apuestas en Colombia, mueve 51 billones de pesos. 51 billones. Es decir, que todo este dinero lo mueve el sueño de las personas de que si se ganan el baloto, quizás algún día lleguen a prosperar. Yo tenía un profesor en la universidad que me decía que la lotería es el impuesto que pagan los pobres por soñar. Y eso es duro y es fuerte. Pero en realidad te das cuenta que lo que pasa aquí es que la gente dice, si me gano el baloto, entonces voy a ser una persona próspera. Pero de pronto eso se oye un poquito exagerado, no todo el mundo piensa y no en todos los sectores educativos la gente piensa de esta forma, pero hay personas que piensan el día, por ejemplo, que cierre un gran negocio, el día que me asciendan, el día en que pueda vender esas tierras de mi familia, el día en que reciba esa herencia, entonces yo voy a prosperar. Entonces las personas creen que es un evento externo a ellos, fuera de ellos, que hace que esas personas prosperen. Pero en realidad la prosperidad tiene que ver con quién tú eres. La prosperidad tiene que ver con tu identidad. Tú eres o no eres próspero. No tiene que ver con recursos materiales. Tú en este momento, ahí donde estás, cada persona que está aquí, nosotros podemos saber, es más o menos próspera y no tiene nada que ver con recursos materiales. Ahora, eso se puede escuchar bonito, hay que explicarlo, hay que fundamentarlo para que la gente pueda entenderlo. Sí, porque, o sea, si tú me planteas eso de esa forma y me dices, la prosperidad no es un asunto de externo, sino de lo que nosotros somos, pues yo te preguntaría, ¿y cómo puedo entonces ser próspero? Porque uno de los datos estadísticos que estuve examinando y el tema de pausa llega aquí a nosotros, con el equipo nos reunimos a revisar este tema financiero, o revisar las pausas que queríamos tocar. 6 de cada 10 colombianos hoy en día, y fue un estudio de la firma Ipsos, salió hace poco, sufren ansiedad financiera. 7 de cada 10 parejas han contado que una de las crisis financieras que han atravesado han tenido que ver con la falta de recursos. Y me pareció un dato bien interesante. 8 de cada 10 colombianos sufren de un síndrome que se llama evitación financiera, que es que prefieren no abrir ningún tipo de facturas ni nada que les dé información de ese tipo porque les da estrés, ansiedad y los lleva a otro sistema. Entonces, cuando abrimos el tema de pausa financiera, la gente diría, no, es que nos van a enseñar a cómo detenernos financieramente, pero quisimos plantear, y en el live tú nos conversaste o nos comentaste que íbamos a hablar acerca de prosperidad, y ahora que me dices, hey, la prosperidad no es un asunto externo sino interno, que estoy seguro que queremos saber, entonces ¿cómo podemos ser prósperos? ¿Cómo podemos solucionar esas cosas que hay alrededor y que están causando ese ruido? Déjame explicar esto. Es importante poder diferenciar lo que es abundancia, prosperidad y riqueza. Esto es clave para poder ir a fondo, porque si no, nunca lo vamos a entender. Abundancia es un hecho cierto. Este mundo es abundante. De hecho, tú escuchas mucha gente por redes sociales hablando del universo. No sé si lo han escuchado, pero el universo es abundante, el universo me dio, el universo me quitó. No sé si escuchan eso, pero con regularidad la gente hoy está hablando del universo. Cuando tú le das intención al universo, es decir, que el universo tiene intención, en realidad estás hablando de Dios. Solo que no quieres usar el nombre
para no de pronto sonar religioso, pero si tú estás hablando que el universo es una entidad intencionada, te estás refiriendo a Dios, solo que estás buscando un nombre diferente o exotérico. Entonces, en este sentido, ¿verdad? Dios hizo este universo abundante. Si tú miras, por ejemplo, la Biblia, dice que cuando Dios puso los peces, no dice puso peces en el agua, no, dice que colmó las aguas de peces, que colmó los cielos de aves, que colmó la tierra de animales. Te das cuenta que la Biblia es intencionada en decirte que la creación es absolutamente abundante. Tú no necesitas creer en Dios para entender que el universo es abundante. Eso es la abundancia, es un hecho cierto, lo que se conoce como un juicio a priori, no tiene discusión. El mundo es abundante. Ahora, ¿qué es la prosperidad? La prosperidad es tu nivel de conciencia de esa abundancia. Es decir, ¿qué tan consciente tú vives que hay recursos ilimitados? ¿Qué tan consciente tú vives que hay recursos para todos? Y tú con pequeñas frases que le escuchas a las personas te vas a dar cuenta si una persona es próspera o no es próspera, ¿ok? ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, una persona que siempre te pone a escoger y te dice, hey, es mejor los estudios que el dinero, es mejor la felicidad que el dinero, pero ¿por qué no las dos? Es como si me preguntaras, ¿qué prefieres, la pierna o el brazo? Quiero el brazo y la pierna. Me hago entender, siempre el dinero está condicionado a que tienes que sacrificar una cosa o no sacrificar otra. O por ejemplo, en las organizaciones, que siempre al una organización crecer, significa que otra está decreciendo. O sea, cuando tú ves que alguien está ganando en la vida, eso significa que tú estás perdiendo. Esto hace parte, por ejemplo, del discurso populista, donde si alguien gana, entonces tú pierdes. La ganancia de otro significa la pérdida tuya. Y esto no es más que discurso de mentalidad de carencia que hace mucho daño. Ahora bien, la riqueza, que es el tercer elemento, viene a ser la expresión material de esa prosperidad. Pero escúchame. Puede pasar en algún momento que una persona experimente riqueza sin ser próspera, y ahí es donde está el problema. Por ejemplo, una persona que se gana la lotería, como hablamos ahorita, se gana el baloto, se gana 20,000 millones. Es decir, esa persona, la riqueza no fue una expresión de su prosperidad, fue algo que le ocurrió, fue un asunto del azar y se ganó el baloto. ¿Qué pasa con estas personas? Hay un principio que se llama el principio de correspondencia, es un principio espiritual. ¿Qué significa? Que tu mundo exterior siempre se va a alinear con tu mundo interior. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? La gente que se gana la lotería, el 70% de las veces, esto no me lo estoy inventando, ni es eso de Instagram, esto lo dijo Bob Marley, esto es serio, información seria. El 70% de las personas que se ganan la lotería pierden el dinero entre los primeros 3 y 5 años. Y vuelven exactamente a su estado anterior por este principio de correspondencia, que tu mundo interior termina jalando a tu mundo exterior, es decir, tu mundo exterior termina siendo alineado con lo que tienes por dentro. Entonces me detengo un momentico ahí porque hay dos fenómenos que ocurren en relación con el estrés y la ansiedad financiera. El primero es que pareciera que la población se segmenta por querer conseguir dinero. Entonces tenemos una gran necesidad de conseguir dinero y luego al parecer cuando lo tienes sufrimos ansiedad por no querer perderlo y se parece mucho entonces a eso que me estás contando porque le atribuimos a causas externas, incluso decimos cuando tengamos dinero yo voy a dejar de sufrir, cuando tenga dinero por fin voy a descansar, cuando tenga dinero voy a ser generoso, cuando tenga dinero voy a hacer tal cosa y no sucede eso porque cuando llega el recurso, cuando llega el dinero, entonces respondo más a lo que soy por dentro. Exactamente, el ejemplo de la lotería es el primer ejemplo que quería darte porque es un ejemplo que es fácil de entender, pero en nuestra vida diaria es más común esto de lo que parece. Por ejemplo, otra forma externa en la que puede venir el dinero es a través de habilidades y capacidades. Por ejemplo, tú eres una persona que tienes una extraordinaria habilidad para las ventas o tienes un producto o un servicio que es extraordinario. Entonces tienes algo que puedes monetizar rápidamente, tu habilidad para vender, tu producto, tu servicio, pero entonces eso lo monetizas rápidamente o tienes un buen sueldo, pero no eres próspero. Entonces toda la vida vives en una constante fricción entre el dinero que entra y tu mundo interno. Entonces hay mucha gente que le entra dinero todo el tiempo, pero vive en una lucha permanente. ¿Por qué? Porque aunque el dinero entra, normalmente tu cerebro busca lo que es normal y el mundo externo termina alineándose con tu realidad interna. Entonces esta gente vive en la lucha y esa expresión es muy común en Latinoamérica. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo estás, Alectasi? Y te dice, en la lucha, dándole. ¿Qué significa? Que me estoy esforzando mucho. Y esto es en todos los estratos. O sea, no te estoy hablando de que esto es un asunto de la gente que se gana el salario mínimo. Hay gente que lucha para mantener su nevera llena, pero hay gente que está en la lucha para poder pagar la acción del club, para poder pagar los colegios calendario B, para poder sostener el estilo de vida, para poder pagar la cuota del Mercedes, para poder pagar la cuota del BM, y sufre emocionalmente porque todo el tiempo está pensando que ese dinero se le va a fumar
porque hay una contradicción entre el dinero que le llega y su mundo interno que siempre lo está jalando hacia otro lado. Y aquí es donde está el meollo del asunto. Volviendo un poquito al tema de la espiritualidad. Esto me parece súper sabio porque en la Biblia hay cosas que son muy poderosas y que la gente ha malinterpretado. Por ejemplo, mucha gente tiene en su casa abierta la Biblia con el Salmo 91 o con el Salmo 23. No sé si te has dado cuenta. Sí, he visitado. El Salmo 23 dice algo poderoso. Dice, el Señor es mi pastor. Pero están ahí. A propósito, un aplauso para mi audiencia que está juiciosita. Están. Esa palabra, nada me faltará, está mal traducida. ¿Por qué? Está mal traducida. Porque la palabra en el hebreo es loesar. Esa palabra no significa nada me faltará, porque cuando tú dices nada me faltará, estás hablando de cosas externas. Es decir, nada me faltará, no me faltará el carro, no me faltará el sueldo, no me faltará. Lo que dice el hebreo en original, la palabra loesar, es no careceré. Entonces no se trata de cosas externas, sino se trata de una condición. Esa persona en sus diferentes etapas y en sus diferentes contextos siente que no le hace falta nada, vive en plenitud, vive disfrutando lo que tiene y no carece de cosas externas. Pero vamos a detenernos un poquito hoy para no adelantarnos, porque me parece algo interesante y eso me recuerda a un caso particular. Yo recuerdo haber hecho un negocio con una socia en algún momento y las distribuciones de la sociedad fueron impresionantes. O sea, era un 90-10. Y nos fue muy bien en el negocio y yo estaba supremamente feliz con lo que obtuve. Y esta persona, yo supongo que también. Pero pasaron como 2 o 3 semanas, era ilógico que se hubiese gastado lo que se ganó. Y me acerco a ella un momento y le pregunto, hablando del futuro, yo soy muy soñador, ¿y qué vamos a hacer? Y me dice, no, yo ahora mismo lo único que estoy concentrado es que no pase tal cosa, porque imagínate, y si pasa tal cosa y se pierde este dinero, y este dinero pasé una conversación de 15 minutos con ella en donde terminé pensando, oye, pero no está disfrutando lo que tiene, no se siente que eso llegó o que eso pertenece a su vida, sino que está actuando en el medio del temor. Y fíjate que llama eso, y ahora que tú me mencionabas, por ejemplo, no carece. O sea, siente que todo lo tiene. En el caso de ella es todo lo contrario. Siente que todo le falta, aunque tenga en las manos lo que pareciese que necesita. Y es que mucha gente, volvemos a lo mismo. El dinero no significa que haya carencia de sufrimiento emocional. Mucha gente sufre emocionalmente por temas de dinero, aunque tenga dinero. Entonces, fíjate, para hablarte de esto de no carecer, es cómo se ve en mi vida, por ejemplo, cómo se ha visto en mi vida a lo largo de los años. Recién yo me casé con mi esposa, que está por ahí. Nosotros nos casamos muy jóvenes. Cuando yo me casé, yo tenía un Renault 9 que se varaba y ella tenía que empujar, literalmente. En las calles de Barranquilla se paraba, por eso, mejor dicho, yo por eso voy con ella para las que sea, porque ella, cuando yo estaba en una etapa de la vida, ella me apoyó en todo. Entonces, ella lo tenía que empujar mientras yo manejaba. Vivíamos en un apartamento de 60 metros cuadrados, muy pequeño. No podíamos viajar fuera del país porque no teníamos recursos. Pero en esa etapa de mi vida, yo me sentía completamente pleno, feliz y abundante. Sentía que no me hacía falta nada para ser feliz. Yo me sentía un tipo bendecido y privilegiado. Pasaron los años, cambié el Renault, me compré un Chevrolet Sting, ¿recuerdas esos carros? Entonces me compré un apartamento más grande, ya empezamos a viajar al exterior y en esa temporada de mi vida yo me sentía absolutamente pleno y feliz y no sentía que nada me hacía falta. Hoy, ¿verdad? Vivo en una casa grande, puedo tener ingresos 30 o 40 veces por encima de lo que me ganaba en esa época, viajo al exterior con regularidad, viajo a muchos lugares y hoy me siento absolutamente pleno y feliz. ¿Te das cuenta que en las diferentes etapas de la vida, aunque la condición económica fue distinta, yo nunca carecí? Porque no se trataba de recursos externos, sino se trataba de una condición del alma, de una actitud de agradecimiento y sentir, hey, no me hace falta nada, tengo todo lo que necesito para ser feliz. Ahora, perdón, Fray, que te interrumpa, y ahora cualquier persona diría, pero es que ese discurso, el discurso de, ok, no carezco de nada, ¿cómo me soluciona o cómo me hace tomar o cómo me hace mejor en el mundo financiero? Y conversaba contigo hace poquito, incluso leí uno de tus libros en donde decías que precisamente de esa conciencia de no carecer, entonces ahora puedes tomar mejores decisiones hacia futuro y hacia presente, como lo decía Luis ahorita. Así es, tú lo acabas de explicar. Lo que pasa es que cuando tú estás en la condición interna correcta, tus decisiones responden a esa condición. Mira lo que nos pasa, te voy a poner otro ejemplo de carecer para que tú me entiendas cómo la gente se equivoca. Estamos en el Parque Tayrona. El Parque Tayrona es los que no conocen el Parque Tayrona, es una reserva natural increíble. O sea, estamos en el paraíso, haz de cuenta el Edén. O sea,
el mar increíble, el bosque increíble, ríos increíbles, y estoy ahí con un grupo de amigos, y uno de mis amigos dice algo, dice, hey, nos deberíamos comprar un lote y construir una casa aquí. Y aunque eso se oye como un pensamiento de abundancia, es un pensamiento de carencia. ¿Por qué es un pensamiento de carencia? Porque en medio de la abundancia a este tipo le hace falta algo. O sea, él en vez de enfocarse en toda la naturaleza, en todo lo que tiene, el ego te engaña y quiere controlar. ¿Cuáles son las ideas que le pasan a la persona? Yo no puedo perder este momento. Quiero poder volver a regresar. Quiero poder tener la oportunidad de siempre poder habitar y venir a este sitio. Entonces el ego te empieza a sentir la necesidad de controlar, comprar algo para sentir que tienes el derecho de estar ahí y que nadie te puede quitar el derecho. Cuando el derecho siempre lo has tenido, estás ahí, eres libre, estás disfrutando. Entonces te das cuenta que en un momento donde tú pongas tu enfoque determina si vives en carencia o si vives en abundancia. Ahora, muchas personas toman decisiones financieras como comprar cosas como esta. En este caso él compraría la cabaña, otra persona compra un carro, otra persona compra un reloj, compra un celular, por motivaciones que vienen del ego, y termina siendo un error financiero gravísimo. En este caso, a esta persona se le afectaría el flujo de caja y la capacidad de invertir en activos, sencillamente por hacerle caso a un impulso del ego que no respondía sino a sus estados de carencia. Y muchas veces nosotros tomamos todo tipo de decisiones que responden a nuestra carencia. Por ejemplo, conozco gente muy joven, que está apenas emprendiendo en la vida, está sencillamente intercambiando tiempo por dinero. Es lo único que está haciendo, no tienen activos, intercambian tiempo por dinero. Y llegó el momento de casarse, pero aún están intercambiando tiempo por dinero. Yo conozco mucha gente que en ese momento de la vida, que es el momento más productivo, donde deberían pensar en activos, la gente empieza a pensar en gastar en bodas millonarias. Sobre todo en Barranquilla, que tenemos una cultura no voy a decir la palabra porque no quiero ofender a nadie, pero en Barranquilla. Entonces decimos, hey, yo me tengo que casar, y la mayoría de la gente dice, yo tengo que hacer una boda de $30,000, $50,000. $30,000, $50,000, que son más o menos, no creas que mucho. Es más o menos para tener una boda medianamente decente. Por aquí está un amigo mío que es planeador de bodas y me dirá que eso no es nada. $30,000, $50,000. No te estoy dañando el negocio, Luis Guillermo. Solamente estoy hablando de buena forma. No le alcanza para nada, según Luis El Guillermo. asunto es que te das cuenta que la gente en ese momento prefiere gastar en una boda que dura un par de horas en la noche que invertir en activos, sencillamente porque son movidos por el ego. Yo soy movido por la opinión de los demás. Esto es lo que se debe hacer. ¿Cómo yo no voy a hacer una boda? ¿Qué va a pensar la gente de mí? ¿Cómo me voy a sentir? No estoy haciendo lo que la sociedad demanda que yo debería hacer. Y si tú preguntas, te das cuenta que la decisión es absolutamente ilógica. O sea, es una decisión que está basada sencillamente en el ego, en algunas inseguridades, en algunas carencias. Entonces, el problema de eso es que terminas tomando malas decisiones financieras, ¿verdad? Apoyados en carencias de tu ego, en carencias de tu estima. Entonces inviertes en una boda y luego al día siguiente sigues trabajando y trabajando. Esas mismas personas luego hacen unos ahorritos, logran juntar una plata, entonces van a Europa y entonces pasan una temporada en Europa, y los años van pasando y esas personas nunca se capitalizan, nunca invierten en activos. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que cuando se te va la fuerza productiva, porque ya no tienes 40, ya no tienes 20, ni 30, ni 40, sino que ya entras en los 55, 60, que ya tú deberías estar en otra etapa de tu vida, te toca seguir trabajando, porque sostener tu estilo de vida implica que sigas intercambiando tiempo por dinero. Y la gente entonces tiene que trabajar hasta muchos años, entrados en muchos años, intercambiando tiempo por dinero, porque nunca tomaron decisiones sabias. Siempre fueron movidos por sus impulsos y no por la abundancia. Fray, pero y todo esto que nos mencionas, o sea, yo te escucho y pienso de dónde salió, porque en efecto cada uno de nosotros aquí tenemos y digamos que estamos en un proceso para poder aprender o reaprender ese concepto de dinero, de prosperidad, de riqueza, de finanzas. Pero también dentro de nosotros, en ese marco, hay unas afectaciones, porque yo creo, y alguna vez te escuché a ti hablar, que esto no viene de la edad adulta, sino que muchas veces viene incluso desde la niñez, que se ha manifestado con esta figura que hoy hemos hablado también con Luis Carlos, hablamos anteriormente de las heridas. ¿Cómo es esta relación entonces y qué podríamos hacer nosotros? ¿Cómo lo ves tú o cómo lo observas? Para tener una mejor salud financiera, para poder tener un mejor disfrute y corresponder con ese principio de la abundancia a la que tú nos llamas o nos invitas hoy que podamos observar. Lo primero es que tú tienes que saber que tú fuiste diseñado para prosperar. No es como que hay personas que pueden prosperar, otras que no. En tu esencia más profunda, que es tu espíritu, porque tú eres un ser espiritual viviendo en un cuerpo físico, en tu esencia más profunda tú fuiste diseñado para prosperar.
De hecho, yo quiero que tú pienses en la creación, en Génesis. Dios hace el hardware y hace como este muñequito de barro y lo hace, y esto viene siendo el hardware, y lo construye. Y ahora le va a poner software. Y cuando le va a poner software, Dios programa con sus palabras. Por eso decía, hágase la luz, hágase el cielo, hágase el mar. Con sus palabras Él programó la creación. Entonces, cuando va a programar al hombre, o sea, cuando va a decir cómo el hombre va a responder, cómo este hardware va a responder con este software, lo primero que hace es que dice, y Dios bendijo este hardware, este hombre, este ser de barro, con las siguientes palabras. Lo primero que le dijo fue Raba, multiplícate. Fue la primera palabra que le da. Es decir, progresa, ensancha, conquista, logra, fructifica, gobierna sobre la tierra. Entonces te das cuenta que en tu identidad más profunda tú fuiste diseñado para ser un conquistador, para avanzar, para progresar, para ir dando pasos hacia adelante, ir conquistando para ti y para tus generaciones. Es por eso que una persona entrada en los 30 o entrada en los 40, que siente que no ha alcanzado algunas cosas, vienen a ellos unos sentimientos de frustración muy grandes, porque en su identidad más profunda están afectados, porque internamente todos fuimos diseñados para avanzar. Algo que va a ser determinante en tu calidad de vida y en la plenitud es que tú siempre estés avanzando. Si tú no estás avanzando, hermano, tú vas a empezar a sentirte frustrado porque fuiste diseñado para avanzar. Entonces quería dejar eso ahí sobre la mesa. No, Ahora, y te digo, eso es importante porque aunque nosotros pareciéramos que la mayoría, y digo, y hablo por mí más que todo, digo, no, yo estoy convencido de eso, que estoy diseñado para prosperar, para multiplicarme, para avanzar, para fructificar. También yo me he encontrado en esa posición en la que me he preguntado si eso es así, y de pronto hay mucha gente que si bien lucha todos los días, va a su trabajo, si bien se esfuerza, como le decía ahorita, toda su energía está puesta en la base del esfuerzo y el sufrimiento, pero en el fondo como identidad más profunda no creen verdaderamente que sea para ellos esto de crecer, de multiplicarse, de avanzar. Y me parece muy interesante lo que tú mencionas, porque esa debe ser la primera pregunta que nos deberíamos hacer todos y cualquier persona que esté escuchando aquí. Verdaderamente, ¿qué creo que me corresponde a mí? es que, Juanca, esto es instintivo. Tú, por ejemplo, ves a un bebé tomando el seno de su mamá y nadie le enseña eso. Tú ves, por ejemplo, un león cuando va a cazar, él se pone en una posición sigilosa y nadie le enseña eso. Tú ves, por ejemplo, tus células internas están codificadas para hacer algunas cosas, pero ¿de dónde sacaron esa información? ¿Por qué tus células hacen lo que hacen? ¿Por qué algunas aves emigran a otros países sin que nadie se los haya enseñado? Porque fueron codificadas por el Creador para funcionar de esta manera. Entonces, cuando tú fuiste codificado para prosperar. Por eso es que la pobreza es antinatural en el ser humano. La escasez es antinatural y por eso es que produce tanto sufrimiento. Hay gente que ha tratado de espiritualizar la pobreza, pero la pobreza no tiene nada de espiritual, es todo lo contrario. Es una antítesis de la voluntad de Dios en la vida de una persona. Eso es muy importante entenderlo. Ahora bien, la pregunta es, si fuimos diseñados para prosperar, ¿por qué no prosperamos? Esa es una pregunta que debería hacerme, pero no me estás haciendo, yo me la hago yo. Epa. Es que sí, yo creo que ahí está el foco de la conversación. Okay. Porque allá es donde vamos a llegar. Finalmente queremos solucionar eso y a eso vinimos a este congreso. Estoy seguro que todos los que vinimos aquí estamos buscando y estamos en este instante queriendo responder esa pregunta. Hazme la pregunta. ¿Por qué no prosperamos? Okay. ¿Por qué no prosperamos? Sencillo. No prosperamos. Gracias. No prosperamos por esto, Juanca. Porque esa codificación es espiritual. O sea, Dios nos codificó, tú naciste con esa codificación espiritual. Tú eres alma, cuerpo y espíritu. Espiritualmente estás completamente dotado para prosperar. Pero luego tienes una experiencia biológica. ¿Qué es la experiencia biológica? La experiencia que tienes con tu papá, con tu mamá, en tu colegio, en el sistema político, en la mentalidad latinoamericana, por ejemplo, lo que escuchaste de tus profesores, las experiencias que viviste. Toda esa experiencia puso sobre el código fuente, que es el código de prosperidad, empezó a escribir otros códigos. Esto se conoce en programación como malware, es decir, unos códigos maliciosos que se escriben sobre el código original. ¿Y cómo llegaron esos códigos? Con experiencias negativas que te indicaron cosas contrarias a tu condición de prosperidad. Por ejemplo, estás en tu casa, tu papá es una persona que siempre ha luchado para poder salir adelante. Entonces tú fuiste diseñado espiritualmente para prosperar, pero lo que viviste entre 1 y 12 años, donde no hay filtro crítico, ¿verdad? Y todo lo recibes directo al subconsciente, empiezas a escuchar a tu papá que se esconde de las deudas. Por ejemplo, no te pagan el colegio a tiempo. Por ejemplo, hay muchas personas en Barranquilla cuando permitían que sacaban a los estudiantes del colegio porque no pagaban la mensualidad. Yo fui uno de ellos, me sacaron varias veces del colegio. Te sacan del colegio porque no pagas.
porque, por ejemplo, escuchas a tu papá diciendo cosas como, mire, usted no se ponga con eso de emprender, eso es para los ricos y usted y yo no somos ricos. Esas palabras van separándote de tu condición de abundancia. O frases como esa coloquial que yo he escuchado como, cómaselo todo que no sabes si mañana hay para el desayuno. Eso trae, por ejemplo, culpa con el dinero. Y te das cuenta que hay mucha gente que cuando prospera, siempre prospera con culpa porque cree que si prospera, alguien se está perjudicando por tu prosperidad. No sé si has visto a alguien que le está yendo bien y siempre está ocultando que le está yendo bien. Entonces, esto es lo que se conoce como heridas del dinero. Situaciones que viviste, que te marcaste y que marcaron códigos por encima del código fuente. Entonces, la espiritualidad no es otra cosa que limpiar esas heridas del dinero para que reconectes con tu verdadera espiritualidad, que es la prosperidad. Es así de sencillo. Hay muchas cosas. Mira, una de las cosas que hemos aprendido en mi casa, por ejemplo, frente a heridas del dinero, y nos estaba pasando a mi esposa y a mí. Mi esposa es una mujer muy productiva, ¿verdad? Y yo también soy productivo, pero por cosas de la familia y por cosas culturales, quien administra el dinero soy yo. Entonces te das cuenta que los niños iban a pedirle a ella cualquier cosa. Mami, dame. Y mi esposa tenía la costumbre que le decía a los niños, eso es con su papá. Usted sabe que eso no es conmigo, eso es con su papá. Cada vez que le iban a pedir dinero, usted sabe que eso no es conmigo, eso es con su papá. Entonces yo le dije, Nati, tienes que parar de hacer eso. Porque una de las heridas más comunes en el dinero es hacerle pensar a las mujeres que el dinero no tiene nada que ver con ellas. Y cada vez que mis dos hijas menores te escuchan decir que el tema del dinero es con el papá, tú les estás mandando un mensaje directo al subconsciente. Nosotras las mujeres no somos productivas. El que es productivo es su papá. Y le estás mandando un mensaje a mi hijo varón. Tienes que conseguirte una mujer que no sea productiva porque así era tu mamá. Entonces te das cuenta que cosas inocentes de nuestra experiencia biológica van marcando profundamente la forma en la que nos relacionamos con el dinero. Entonces tú sales ahora a la vida, ¿verdad? A enfrentar la vida. Una mujer sale a enfrentar la vida y estudia todo tipo de cosas, estudia un posgrado, estudia una especialización y entonces tiene habilidades intelectuales, pero es arrastrada por su mundo interno. En el fondo, ella no se siente productiva. Más allá de sus estudios académicos, sus estudios profesionales, porque una cosa es lo que tú conoces intelectualmente, pero tú no eres dirigido por lo que sabes intelectualmente, sino que eres arrastrado por lo que hay en tu subconsciente. Entonces estas personas terminan batallando toda la vida con una sensación de improductividad, con una sensación que nunca son suficientes, y luego, por esto que se conoce como la ley de la correspondencia, tus decisiones terminan, o tu cerebro termina produciendo lo que era natural para ti. Lo que era natural, lo que era absolutamente natural. Te voy a poner un ejemplo de la ley de la correspondencia que me parece súper valioso para entenderlo. Yo toda la vida he querido estar rayado, o sea, tener los abdominales. Toda la vida. Toda la vida. Y escúchame esto. Siempre, Juan Carlos, a lo largo de mi vida, que me he estado acercando, luego he hecho para atrás. O sea, siempre que estoy ya a punto, luego no me doy cuenta, pasaron 3 meses y empecé a tener una serie de hábitos que me echaron hacia atrás. Y esto ocurre por un fenómeno que se llama el autoconcepto. Es decir, tú tienes un autoconcepto que es lo que se conoce como tu realidad base. Cuando tú empiezas a alejarte de tu realidad base, o sea, es decir, de ese autoconcepto que es una persona flácida, empiezo a alejarme porque estoy haciendo ejercicio, entonces empiezo a alejarme de mi autoconcepto. Mi propio cerebro va a tratar de buscar y de promover lo que es natural para mí. Y por eso cuando me estoy acercando, mi cerebro empieza a buscar lo que es natural y termina alejándose. Eso es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con la gente que está endeudada. Tiene una cantidad de deudas y empieza a pagar. Pero cuando ya se está acercando a pagar la totalidad de sus deudas, este principio del autoconcepto hace que esa persona se boicotee a buscar lo que es natural en su realidad base, que es yo soy una persona endeudada. O sea, ese es su autoconcepto. Entonces la persona ya está terminando de pagar. Hey, hermano, aprovechando la tarjetica, algo sale que justifica que esta persona otra vez empieza su ciclo de endeudamiento, porque su cerebro va a tratar de arrastrarla otra vez a lo que para esa persona es la normalidad. ¿Cuál es la normalidad para esa persona? Estar endeudada. Fraigi, entonces entendemos por esto que hablar de finanzas y este tema financiero es mucho más que hablar de activos y pasivos. 100%. Porque es que generalmente nosotros, y me gustó mucho la cápsula de Luisca porque nos contextualizó en ello, porque muchas veces nosotros resumimos este tema de las finanzas activos y pasivos y pensamos que lo que necesitamos es más dinero. Es que el problema, usualmente la gente suele decir eso, cuando tenga más dinero, si ahora tenga más dinero, si tenga más recursos, y confundimos este término y hacemos una mezcolanza que finalmente nos está costando nuestro mundo interior y por ende eso también termina reflejándose por fuera. Juanca, es que esto es como, o sea, hay un libro que me encanta, que te lo recomiendo, que se llama La psicología del dinero. Ese libro dice que las catástrofes financieras y los errores financieros de la gente
no tienen que ver con su falta de conocimiento técnico, incluyendo errores en la bolsa de los Estados Unidos. No tiene que ver con la falta de conocimiento técnico acerca de tu negocio. No tiene que ver con eso. Si tú estás en el sector del carbón, o si estás en el sector de los hidrocarburos, o si estás en el sector de la construcción, la gente no se equivoca por la falta de conocimiento en su negocio. La gente se equivoca por actitudes psicológicas que son altamente predecibles. Es decir, que las catástrofes financieras no ocurren porque la gente no sabe de su negocio, sino porque la gente termina siendo arrastrada por su mundo interno y por sus prácticas que lo boicotean. Eso es lo que siempre ha ocurrido. Entonces, hay gente a la que le exigimos mucho. Hay gente que tú le exiges muchas cosas, pero es que la gente está impedida para decidir bien. ¿Sí me hago entender? Eso es como cuando le estás diciendo a alguien que cambie su comportamiento o cambie alguna adicción y tú estás tratando de que esa persona cambie desde tu observación. Pero es que la persona es la más interesada en cambiar, solo que está impedida en hacerlo porque está marcada a nivel subconsciente. Y el 90% de nuestras decisiones a largo plazo se toman desde el subconsciente. Por eso es que tenemos que trabajar es ahí. Escuché a Santiago decir, hey, es que este trabajo no es un trabajo que tú resuelves en una charla. Esto no es que, no, yo te di esta charla. Y eso es cierto. Tú tienes que trabajar profundamente en tu subconsciente. Ahorita estábamos haciendo una meditación y es muy valioso porque eso es espiritualidad genuina. ¿Qué es lo que ocurre con la meditación? Porque a veces la gente no entiende qué es lo que pasa. Cuando tú meditas, lo que estás haciendo es llevar al cuerpo a un estado altamente sugestionable. Para que cuando esté en ese estado altamente sugestionable puedas hacer cambios en el cableado neuronal, lo que se conoce como plasticidad neuronal. Pero necesitas estar en un estado altamente sugestionable, porque lo que te ocurrió, o sea, lo que te marcó en un estado altamente sugestionable. ¿A qué me refiero? Tú fuiste marcado entre 1 y 12 años. ¿Por qué entre 1 y 12 años? Porque entre 1 y 12 años tu actividad cerebral era altamente sugestionable. Predominaban en tu cerebro las ondas cerebrales delta, teta y alfa. Más o menos para que tengas una idea, es como una persona que está dormida, la delta. Okay. Las teta más o menos son como una persona que está en un sueño ligero y las alfa son de una persona que está recién levantada. Entonces, esta es la actividad cerebral de un niño hasta los 12 años. No hay filtro crítico. Entonces, en ese estado altamente sugestionable es cuando ellos escuchan todo lo que te dije. Tú eres pobre, nosotros somos pobres, tú crees que la plata yo la cago, tú crees que la plata sale de los árboles, tú crees que tengo plata bajo el colchón, en esta casa mando yo porque yo soy el que pago las cosas, pura manipulación. Una cantidad de cosas que la gente escucha en un estado altamente sugestivo. A mí, por ejemplo, me levantaba muy temprano en la mañana, mi mamá me levantaba y me decía, levántese, Carlos Eduardo, que los pobres no tienen derecho a dormir hasta tarde. Eso me lo hicieron toda la vida. Ahora, el problema no solamente es que me levantaran, sino que el momento en el que me lo hacían, aparte de ser un niño, me lo hacían en el momento de la levantada. Y no hay un momento Qué buenos días te daban. No hay un momento de más alta sugestión que cuando tú estás entre despierto y dormido. Por eso la mejor hora para meditar es la hora recién levantada, porque es el momento donde estás en una capacidad o estás más altamente sugestionable. Entonces, una vez tú, a través de estos ejercicios de respiración, como los que hicimos ahora, estás en una posición en donde eres altamente sugestionable, o sea, entraste en ese estado, entonces de la meditación pasas a la visualización y en esos procesos de visualización tú empiezas a replantear lo que crees acerca de ti. Eso es muy importante. Ahora, si tienes pensamientos positivos, maravilloso. Pero si tienes los pensamientos de Dios, es decir, la palabra de Dios, hermano, no es maravillosa, es exponencial el cambio que hay dentro de ti. Porque finalmente lo que estás cambiando es lo que esperas de la vida. Y la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera. De lo que esperas. Y dice que la certeza de lo que se espera viene por él. Oír. Entonces, si tú oyes la palabra de Dios, va a empezar a cambiar lo que esperas. Y cuando cambie de lo que esperas, tu vida va a ser distinta porque tú terminas atrayendo lo que esperas y no lo que deseas. Espérate, barájame ese concepto un poquito más despacio. Sí, porque vas rápido, estás contando muchas cosas y haciendo resumen o tomando síntesis de lo que dices. Entonces, entiendo yo, tenemos que centrarnos, la primera idea de esta conversación se trata del interior, se trata de cómo estamos programados, se trata de lo que hay por dentro. Una propuesta es hacer un reemplazo de ese pensamiento a partir de técnicas, herramientas como la que estamos proponiendo aquí, que nos propuso María Paula. Ahora, no reemplazarlo por cualquier cosa. Y es que ahí me parece algo interesante, porque yo te contaba a ti, y bueno, yo he tenido la oportunidad de leer tus libros de La carencia a la abundancia, que se los recomiendo altamente, y ahora Codificados para prosperar. Que los están vendiendo allá afuera, por cierto. Entre otras cosas, excelente. Y una de las cosas que yo aprendí al inicio, o que aprendí leyendo tu libro, fue esta transformación del concepto del dinero
como no es un fin sino un medio y como la fuente es lo más importante. Pero en el transcurso de mi vida, y ya tú y yo nos conocemos hace 13 años casi, yo he tenido que tomarme el trabajo de reemplazar esos pensamientos intrusivos que tengo cuando, por ejemplo, las cuentas se empiezan a vaciar y aunque sea un proyecto en el que invertí, no lo tengo aquí, mi seguridad está acá, y vienen los pensamientos de no tengo, y todas las tragedias y todas las cosas y la ansiedad propia que tiene la falta del dinero, por lo que dices y lo que mencionabas ahorita. Pero ese concepto que mencionas o que también nos planteas, de que en lo que nos enfocamos se expande y se multiplica, me gustaría que nos detuviéramos más. A ver, ¿cómo podemos hacer y qué cosas consideras tú que son importantes hacer para empezar a sembrar los pensamientos correctos y poder disfrutar de una vida financiera plena? Porque nadie se merece estar sufriendo por este tema financiero, porque, todos aquí lo hemos vivido. Yo creo que todos aquí en algún momento hemos pasado presiones financieras. Pero eso no es nuestra naturaleza y no es sentirnos en ese estado constante en el que te acuestas y piensas eso, o peor aún, que vives con la zozobra o con la tristeza de no poder lograrlo, no poder alcanzarlo. Y quiero que le hagas un poquito de zoom a ese último mensaje que mandaste. ¿Qué nos puedes recomendar? ¿En qué consideras tú que nos tenemos que centrar para que eso se empiece a expandir y empezar a hacer una transformación real? Te voy a poner un ejemplo que es muy práctico. Todos conocen la historia que vemos en las películas de Semana Santa todo el tiempo. Los que no leen la Biblia por lo menos han visto esa película en Semana Santa, que es la película donde Moisés está llevando al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, a la tierra prometida. Todos han visto esa película. En ese contexto de esa película, ellos llegan a la frontera. O sea, ya están a punto de conquistar las promesas, lo que te decía ahorita. Ya estoy a punto de tener los cuadritos. Ya estoy a punto de pagar las deudas. Ya estoy a punto de lograr lo que quería. Están a punto, están ahí en la frontera. Y Moisés envía 2 espías para que inspeccionen ese lado de bendición. 10 de ellos regresan diciendo esto: es cierto que ese es un lugar de bendición, es cierto que ahí están resueltas mis cosas, es cierto que esa es la vida que queremos, pero también es cierto que ahí hay obstáculos gigantescos, son unos gigantes, ¿verdad? Y, ¿verdad? Nosotros somos pequeños al lado de ellos. Y escucha esta última parte: y así nos ven ellos. Entonces te das cuenta. Cuando tú revisas la historia, ellos no entraron a la tierra prometida no porque hubo un enfrentamiento con tales gigantes. Nunca se derramó una gota de sangre, nunca hubo una batalla. A ellos no los detuvieron gigantes, a ellos los detuvo lo que pensaban acerca de sí mismos y lo que pensaban de los demás. Lo que pensaban de ellos, lo que pensaban de los demás y lo que pensaban de cómo los demás los veían a ellos, fue lo que los detuvo. Es decir, que no los detuvo la realidad externa, porque nunca se enfrentaron a los gigantes. Lo que los detuvo fue su diálogo interno. Y esto es lo que le pasa a la mayoría de las personas. Tú fuiste diseñado para prosperar. No te está deteniendo la vida, ni te están deteniendo los empresarios, ni tienes que escuchar este discurso populista que es culpa de los ricos, que los pobres sean pobres. Para nada. Lo que te está deteniendo es tu diálogo interno. Lo que te dices a ti mismo, lo que crees de ti mismo y cómo tú supones que los demás te ven a ti. Eso es lo que te detiene. Entonces, tiempo después, Dios escoge una nueva gente, o sea, 40 años después, para que alcancen esta posesión. Pero antes de entrar, ahora están dirigidos por Josué, Dios le dice a Josué esto, le dice: medita en estas historias, en este libro lleno de historias, de día y de noche, y entonces tendrás éxito y prosperarás en todo lo que hagas. Te estás viendo que espiritualmente hay una conexión entre la prosperidad y la meditación. No te está diciendo: ve a una práctica religiosa todos los domingos, no te está diciendo haz algún tipo de ritual religioso. Lo que te está diciendo es: tú necesitas apropiarte de espiritualidad genuina. ¿Qué es apropiarte de espiritualidad genuina? Es que tú puedas una y otra vez entrar en un estado altamente sugestionable y empezar a pensar lo que Dios dice de ti antes de ir a conquistar el mundo externo, porque lo que te está deteniendo, mi hermano, no es el mundo externo, lo que te está deteniendo es tu diálogo interno. Necesitas cambiar ese diálogo interno. Ahora, eso con la meditación, visualización. Te voy a poner un ejemplo de visualización. Hay gente que ni siquiera es capaz, y eso tienes que revisarlo. Hay gente que está en la puerta de un almacén donde ve ropa que le guste y no es capaz de atravesar la vitrina a mirar la ropa o a mirar el carro que le gusta. ¿Sabes por qué? Porque la persona tiene la idea de que si atraviesa va a molestar al vendedor. Hay mucha gente que vive así. Yo conozco mucha gente que se queda en las vitrinas y es como que no me atrevo porque no lo voy a comprar, porque para qué si no tengo la plata ahora, porque para qué si el vendedor se va a enojar,
porque no le voy a comprar, pero te das cuenta que aquí lo que hay es una torpeza en tu diálogo interno, porque la manera de adquirir las cosas a nivel espiritual es que primero las conquistes en tu interior. Entonces, si tú no entras a la vitrina y no miras la ropa y no te familiarizas y tocas y te familiarizas y estimulas tus sentidos físicos con lo que tú quieres obtener, definitivamente tú vas a poder obtenerlo porque siempre vas a estar en un conflicto interno. Bueno, y aquí nos podríamos quedar conversando horas de este tema porque está bien interesante, pero para terminar, que en nuestros últimos 5 minutos que nos quedan, Carlos, ¿qué consejos, qué recomendaciones, qué podríamos dejarle? Y no sé, incluso, no sé si te animarías a estos últimos 3 minutos, pudiésemos hacer algo, proponerles a la gente, ¿qué podemos hacer para empezar a transformar eso, para poder conectar con nuestra verdadera esencia, que es la prosperidad, y movernos en este nuevo concepto, poder entender que esa es nuestra naturaleza? ¿Qué pudiésemos hacer para terminar en estos últimos 3 minutos? Para cerrar, sencillamente, si hay algo de todo lo que te he dicho que pudieras recordar, algo que me parece valioso, Juanca, y también te lo digo a ti, hay que saber diferenciar, óyeme bien, los medios de la fuente. Esto es clave. Este podría ser el mensaje que quisiera dejar. ¿Qué es un medio? Es tu trabajo, es tu negocio, son tus apartamentos que arriendas, es tu sector laboral, todo lo que sea un medio para que tú seas prosperado. Ese es el medio, pero la fuente es Dios, porque es la fuente de abundancia. Escúchame, si tú confundes la fuente con el medio, siempre vas a sufrir emocionalmente. No importa cuánto dinero tengas, los medios son inestables. Y el saber que son inestables te va a mantener en sufrimiento emocional toda la vida. No importa si eres socio del club más importante de Barranquilla, tienes el último Mercedes, el último BM, tienes a tus hijos en los colegios más top de la ciudad. Aunque todo aparentemente esté bien, sufres emocionalmente porque sabes y eres consciente que los medios son inestables. Pero cuando pones tu confianza en la fuente que no es inestable, empieza a desaparecer el sufrimiento emocional. Por eso el Salmo 23 dice, ¿el Señor es mi pastor? No careceré. ¿Qué significa eso? ¿Lo hicieron bien? ¿Qué significa eso? Un aplauso, lo hicieron bien, la audiencia lo hizo excelente. Escucha, ¿qué significa que el Señor es mi pastor, no careceré? Que tú no carecerás no por el gobierno de turno, a los que están metidos en política. No es por tu trabajo, no es por tus apartamentos que tienes arrendado, ni por el hotel del que vives, ni por tus acciones en tal compañía. No es por nada de lo que son tus medios que no carecerás. No carecerás, ¿por qué? Porque el Señor es tu pastor. Ese es el antídoto contra el sufrimiento emocional. Y así, mejor dicho, qué mejor forma de cerrar. Señores, creo que fue una buena conversación. Carlos, muchas gracias por invertirnos tu tiempo, por regalarnos este espacio.